Muy bien. Bueno, el título de nuestra escuela sabática de esta semana, de nuestra lección, fue El Santuario del Nuevo Pacto. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando acerca del Nuevo Pacto, ¿se acuerdan? Estuvimos estudiando a qué se refiere Dios cuando dice Nuevo Pacto. Eh, no se refería, no hace referencia a algo diferente, ¿no? A que Dios canceló el primer pacto y ahora hay uno nuevo, muy diferente, ¿no? Es el mismo pacto, ya dijimos, lo estuvimos comentando, pero ¿por qué le llaman nuevo? Bueno, dijimos que el pueblo de Israel violó el antiguo pacto, ¿sí? Entonces, al violarse un pacto, se anula, ¿sí? Por consecuencia. Entonces, se requería que Dios hiciera que otra vez ese pacto era el mismo pacto, no era diferente, o sea, todas las, ¿cómo podríamos decir? Todas las implicaciones eran las mismas. Y lo que tal vez podríamos decir que fue la diferencia o lo que hizo la diferencia en el nuevo pacto fue que Jesús vino a que, pues a cumplir todo lo que, de lo que se hablaba en el primer pacto, ¿verdad? Eso fue lo que hizo la diferencia, nada más, o sea, pero todo tenía que ver con lo mismo. Entonces, dijimos que la ley de Dios no fue anulada, como muchos piensan, ¿verdad? Que ahora decimos, ahora como es un pacto de gracia, ahora todo es por fe, y ya no hay que estar guardando leyes. No, porque el primer pacto también era un pacto de gracia, ¿sí? Y aunque guardaban leyes y todo eso, ¿se acuerdan? Ordenanzas, ceremonias, todo eso, no lo salvaba eso, ¿sí? Eso yo creo que lo tenemos muy claro, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de el santuario del nuevo pacto. Muy bien, vamos a buscar por ahí nuestras Biblias. Éxodo 25:8. Vamos a darle lectura a Éxodo capítulo 25 y versículo 8. Miren lo que dice por aquí, Éxodo 25:8. Dice Dios, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Fue una orden de Dios, les pidió que hicieran un santuario, un templo para él. Dice, y yo voy a habitar en medio de ellos. Estas órdenes le fueron dadas a Moisés. Y bueno, ustedes conocen, ¿no? Y han leído por ahí un poquito lo que es el santuario. Que a veces cuando leemos todos estos asuntos del santuario, las ceremonias, los departamentos del santuario, los muebles y todo eso, a veces nos puede parecer un poquito tedioso, aburrido estar leyendo todo eso, ¿no? Y que las medidas de cada mueble y todo eso, como que decimos, ¿eso para qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Bueno, vamos a descubrirlo ahorita, ¿verdad? Entonces, bueno, la orden de Dios fue que construyeran un templo, un santuario. Levítico 26, versículos del 11 al 12, vamos a ver qué nos dice por ahí. Levítico, más adelantito, capítulo 26 y los versículos 11 y 12. Dice así, pondré mi morada en medio de vosotros, dice Dios, y no os rechazaré. Aquí se refiere también a lo mismo, ¿no? Del santuario. Yo voy a vivir ahí con ustedes, voy a mezclarme entre ustedes en el campamento del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Y la frase del final de este texto es interesante. Les dice Dios, yo no los voy a rechazar. ¿Qué importancia tiene para nosotros esa frase? Bueno, normalmente pensamos que Dios es un Dios ajeno, ¿no? A nuestras actividades, a nuestros problemas, a nuestras preocupaciones. eh, y aquí, bueno, dice Dios, yo voy a estar ahí con ustedes, ahí en medio de ustedes. Yo quiero tener una amistad con ustedes, quiero que me conozcan, ¿sí? Y
dice Dios, yo no los voy a rechazar. Generalmente tenemos esa idea, ¿no? De parte de Dios que, bueno, pues Él no nos quiere porque nos portamos mal, ¿sí? Y eso lo tenemos desde niños, ¿no? Esa idea. Eh, Siempre crecemos con la idea de que Dios castiga, de que Dios te rechaza. Si tú le fallas, pues Él te va a rechazar, te va a castigar, te va a ignorar. Y cuando vamos creciendo, pues ya empieza a arraigarse, ¿no? Esa idea, de tal manera que aunque pertenezcamos a la iglesia, que estemos asistiendo, que estudiemos la Biblia y todo eso, de repente llegamos a pensar que Dios es así, ¿no? Como que Dios no quiere nada conmigo porque yo soy un pecador, que Dios no me escucha, que Dios no se interesa por mí. Pero aquí nos está demostrando cómo Dios quería entrar en una relación especial con su pueblo. A veces eh, pensamos que Dios le ordenó a Moisés que construyera ese templo o aquella tienda, ¿no? Porque no era así una construcción en forma, ¿no? Este, Decimos, pues yo creo que porque Dios tenía necesidad de que alguien lo adorara, ¿no? Y que hiciera ceremonias, rituales, pero no, ¿sí? Vamos a descubrir por qué Dios le pidió que construyera ese santuario a Moisés. No era porque Dios tuviera necesidad de que alguien lo estuviera adorando, o porque Dios quisiera, fuera un Dios sanguinario y le gustara que le ofrecieran sacrificios como lo hacían las naciones paganas. Eh, Era la forma en que ellos, podríamos decir, calmaban la ira de sus dioses, ¿verdad? A través de sacrificios, incluso humanos. Y podemos pensar, bueno, pues Dios era igual, ¿no? También él pedía sacrificios y, no sé, le gustaría la sangre a Dios, pero no. Vamos a darnos cuenta de qué se trataba todo este asunto. Bueno, según lo que nos dicen estos textos, dice Dios, yo quiero vivir entre ustedes. ¿Para qué quiere vivir Dios con nosotros? ¿Para qué? Para que estemos de rodillas siempre frente a Él, porque a veces pensamos eso, ¿no? Pues Dios quiere que le adore. La adoración no tiene que ver mucho con las formas, ¿no? Con los rituales, ceremonias, o con estar de rodillas día y noche, ¿no? Eso no es la adoración. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, vamos a entender qué es lo que quería Dios. Miren, tenemos que ir un poquito hacia atrás en la historia para entender por qué Dios le estaba pidiendo eh, esto a Moisés y al pueblo, ¿sí? Y por qué tanta cosa, tanta ceremonia, tantos rituales, formalidades, etcétera. Bueno, miren, dice por aquí la señora Elena White en el libro Cristo en su santuario, dice lo siguiente: la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley o el pacto que Dios había hecho, ¿no? Desde un principio con Adán y Eva. Así que, bueno, es triste, ¿no? Lo que nos dice aquí al principio, pero dice que el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador, ¿sí? Eso decía la ley. Violas la ley, violas el pacto, la paga es la muerte, ¿sale? Y esto nos lo sigue diciendo todavía Pablo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para los que pensamos que ya no hay ley, ¿sí? Que después de que Jesús murió ya no hay ley, ¿no? Porque Pablo escribe esos textos ahí de Romanos después de que Jesús murió y Pablo nos dice claramente, dice, la paga del pecado es muerte. Entonces aquí dice la sentencia, ¿no? Para el que violar el pacto, la ley de Dios, es la muerte. Adán y Eva fallaron, tenían que pagar con su vida. En todo el universo, dice, solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Es decir, que el plan que Dios tenía era que el hombre no pagara esta deuda, que el hombre se salvara de la muerte. Y dice, había solamente una solución, ¿sí? Solamente una.
que alguien pagara en lugar del ser humano. Y dice que en todo el universo nada más existía una persona que podía, dice, satisfacer las exigencias de la ley, lo que pedía la ley. Dice, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. ¿Qué les parece? Es decir, este problema pues no se podía solucionar de otra manera. O sea, tenía que haber muerte del transgresor, pero dice aquí que se podía salvar el hombre a través de hacer un cambio, un intercambio, ¿sí? Así como, como si fueran rehenes, ¿no? Un intercambio de rehenes. Y bueno, dice, nada más uno podía lograr esto. Nos dice la historia, si ustedes han leído por ahí los libros como La historia de la redención o Patriarcas y Profetas, que muchos ángeles o seres creados se ofrecieron a morir por usted y por mí. ¿Qué les parece? Eso es admirable, ¿no? Pero no era suficiente que un ser creado ofreciera la vida por otro. Es como si yo ofreciera la vida por alguno de ustedes para que ustedes obtuvieran la salvación. ¿Que ustedes creen que sería suficiente? Para empezar, a lo mejor yo no lo haría, ¿verdad? O no sé si alguno de ustedes lo haría por los demás, pero no es suficiente para salvar eternamente a alguien, ¿sí? Que yo ofrezca mi vida por un amigo, por mi familia, no es suficiente. Mucho menos por un enemigo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí los ángeles se ofrecieron, pero no era suficiente. Entonces, el único dice aquí que era alguien que fuera igual a quién, a Dios. Y nosotros sabemos quién fue, ¿no? Dice, para Adán, ofrecer el primer sacrificio, ustedes recuerdan, cuando ellos pecan, Dios les hace la indicación de que ahora tienen que hacer un sacrificio. Desde aquel entonces, ¿sí? Es decir, que esto no fue un invento de Moisés ni de los judíos, porque eso creemos, ¿no? Mucha gente así piensa, o que a Dios se le ocurrió de repente ahí en el desierto, ¿verdad? Como para entretener a la gente, mantenerlos ocupados o asustados tal vez. No, fíjense bien aquí el propósito para los que a veces podemos llegar a pensar que Dios era un Dios sanguinario, ¿sí? Que le gustaban los sacrificios, etcétera. Dice, ofrecer el primer sacrificio fue una ceremonia dolorosa para Adán y Eva, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ellos nunca habían visto, nunca habían estado en contacto con la muerte. Para nosotros, por ejemplo, que es algo muy, podríamos decir, común, ¿sí? El estar en contacto con la muerte, es doloroso para nosotros, ¿sí o no? O sea, muy doloroso, yo creo que es lo peor, ¿no? Que nos puede pasar. Ahora imagínense para Adán y para Eva que nunca en su vida, nunca habían visto la muerte, ¿sí? En algún ser creado. No sabían ni qué era, es más. Entonces, cuando Dios les dice, ¿saben qué? Quítenle la vida a este corderito, ¿sí? Imagínense lo que sintieron. Dice que tuvo que alzar la mano para quitarla una vida, dice que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido ni el hombre ni las bestias. ¿Sí? ¿Qué les parece? O sea, ahí es donde empezó a sentir esa culpa, ¿no? Porque decía, bueno, ¿y este corderito qué culpa tiene de lo que yo hice? ¿Sí? Ah, bueno, entonces ahí pensó, ¿no? Si hubiese que obedecido a Dios, bueno, esto no estaría pasando. Mientras mataba la inocente víctima, dice, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Ya ellos ya sabían el plan. Dios les había dicho, miren, un día va a venir el Salvador, ¿sí? A entregar su vida por ustedes. Mientras tanto, tienen que hacer esto del sacrificio. Y bueno, ya era para él muy difícil, ¿no? Quitarle la vida a ese animalito. Y aparte estar pensando, dice aquí, fíjense cómo echaba a volar su mente,
Y dice, y estar pensando que un día no iba a ser ese animalito. Iba a ser ¿quién? El hijo de Dios, el que iba a pagar por él, por lo que él había hecho. ¿Se imaginan qué trauma, ¿no? Para Adán, y bueno, y posteriormente para todos los que formaban parte de estos rituales, ¿no? Eh, nosotros tenemos ahorita una gran ventaja, ¿no? Ya esto ya no, esto sí para que vean ya no vale. Y a esto se refiere la palabra de Dios, ¿no? Como que ya eso quedó clavado en la cruz. Dice aquí, esta escena le dio un sentido más profundo, ¿sí? Y vívido de la enormidad de su transgresión. ¿Sí? Agarró la onda, como decimos, ¿no? Entendió lo grande que era su transgresión. Dice que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad del que daba semejante rescate para salvar a los culpables. O sea, fíjense todo lo que pasaba por su mente. O sea, se sentía culpable porque tenía que quitarle la vida a un animalito que no tenía la culpa de nada. Se sentía culpable porque él sabía que un día Jesús iba a dar su vida por él. Y aparte dice que estaba sorprendido, maravillado, sin palabras, al pensar en lo que iba a hacer Jesús. Porque dice, ¿cómo es posible que nos ame tanto? Decía Adán, que me ame tanto mi Dios. Eh, Dice, una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y lo libraba de una completa desesperación. O sea, fíjense, todavía después de todo esto, dice, empezó a ver que esperanza en él y en Eva, ¿no? Porque el futuro dice aquí que se veía como tenebroso y horrible, o sea, al pensar todo lo que venía, todas las consecuencias de su transgresión, incluso Dios le mostró lo que iba a suceder en el futuro, ¿sí? Entonces, imagínense la carga que sentían Adán y Eva, pero bueno, también les mostró que había una solución, una salida. Así que dice que también hubo esperanza en sus corazones. ¿Qué les parece? Eh, Sigue diciendo por aquí este libro, dice, se le encomendó a Adán que enseñara a sus descendientes, y aquí es donde vamos a relacionar todo, dice, les enseñó que dice a temer al Señor, o que les enseñara a temer al Señor, y por su ejemplo humilde obediencia, perdón, les enseñase a tener en alta estima las ofrendas que simbolizaban al Salvador que había de venir. Es decir, les dijo Dios, ustedes tienen que enseñarle a sus descendientes a hacer lo mismo, ¿sí? A ofrecer que esas ofrendas a Dios. Un cordero para que no se les olvidara lo que iba a suceder un día, ¿sí? Y eso los hacía reflexionar, ya vimos todo lo que Adán pensaba, ¿no? Cuando hacía esto, o al menos la primera vez aquí no lo menciona, eh, y les dijo, y quiero que ustedes les enseñen también a sus descendientes que valoren, ¿sí? Este simbolismo, dice aquí. Simbolizaban a quién, al Salvador, esos corderitos. Que valoren esas vidas que ustedes están quitando, que piensen, que mediten, que eso les ayude a que, pues a cambiar sus caminos, ¿no? Dice por aquí, Adán atesoró cuidadosamente lo que Dios le había revelado, ¿sí? O sea, Dios le reveló muchísimas cosas. Ahorita les digo, él pudo ver hasta la venida, la segunda venida de Cristo, ¿sí? Dios le reveló eso. Así que bueno, dijo, él atesoró, dice, todas esas verdades y lo transmitió verbalmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Qué les parece? Él enseñó esto a toda su descendencia y por eso, ustedes ven aquí una imagen en su pantalla, por eso es que era tan importante, ¿se acuerdan de Caín y Abel? Dios les pidió una ofrenda especial. ¿Se acuerdan? Dios les especificó, les dijo que un corderito así y así, lo van a ofrecer.
este, eh, por, para perdón de sus pecados. ¿Y qué hizo Caín? ¿Se acuerdan? Dijo, bueno, pues como es pastor, mi hermano es pastor, pues él que ofrezca a sus corderos, ¿verdad? Yo no me dedico a eso, yo me dedico a otra cosa, yo soy agricultor, así que yo le voy a ofrecer a Dios lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, o lo que me ha bendecido. Yo le voy a ofrecer de lo mejor de mi cosecha. Y les decía ahorita, por eso es tan importante, o sea, cuando entendemos esto, es tan importante el ver aquí la obediencia de quién, de Abel, ¿sí? Porque podemos decir, bueno, pues al fin y al cabo también Caín le dio lo mejor, ¿sí o no? A Dios. Sí, sí le dio lo mejor, pero no era lo que Dios le había pedido, ¿sí? Eh, entonces, Caín prácticamente hizo lo que le dio su gana, rechazando las indicaciones de Dios, y podemos decir, pues si era una ofrenda de corazón a Dios, pues a lo mejor sí, también de muy buen corazón, pero no era lo que Dios había pedido. Y al Caín haber rechazado las indicaciones de Dios, estaba rechazando también a quién, al Salvador, a Jesús, porque estas ofrendas representaban a quién, al Salvador, a Jesús, no las cosechas, ¿sí? Sino el Cordero, porque así dijo Dios que así fuera. Si Dios hubiera dicho que las frutas o las verduras o lo que sea, bueno, pues eso hubiera sido, pero Dios quería que fuera un Cordero. Entonces, a veces podemos pensar que Dios fue muy severo con Caín, ¿no? Y decir, pues, ¿por qué rechazó su ofrenda? Si era lo mejor que él tenía, y lo hizo de corazón, etcétera. Bueno, había algo más que una simple ofrenda. Al él hacer lo que él creía que era lo mejor, pues estaba rechazando la solución a sus pecados, ¿sí? Estaba rechazando la salvación prácticamente. Así de grave era el problema. Por eso Dios le llamó la atención a él, ¿sí? De una manera pues severa, ¿no? Y por eso él se enojó tanto con su hermano. A veces pensamos que era pues, cuestión de una ofrenda nada más, ¿no? Con detalles, pero no, pues era algo profundo este asunto. Así que bueno, vemos aquí desde dónde se originó ese sistema, ¿sí? De ofrendas, de esos sacrificios. ¿Por qué Dios lo hizo? Ahora, en ningún momento aquí vemos que a un Dios sanguinario, ¿sí? En esto que acabamos de leer, un Dios que se gozara en la sangre, ¿no? Al contrario, dice aquí que todo el cielo estaba que de luto, estaban tristes, con dolor, y Dios vio conveniente hacer esto para que todos los días de su vida ellos tuvieran presente primeramente la gravedad del pecado, ¿sí? Y luego posteriormente que tuvieran siempre presente que había una solución y que ellos no tenían que pagar por lo que habían hecho. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ya había hecho provisión para sus pecados. Y un día el Hijo de Dios iba a ofrecer su vida por ellos. Entonces es muy interesante esto y vean que ya no se ve tan feo esto, ¿no? Porque decimos, ay, ¿por qué Dios pedía todas estas ceremonias raras y sacrificios y sangre y todo esto? ¿Sí? Bueno, eh, esto que Dios le pide a Moisés en el desierto era porque ellos ya no conocían esto. ¿Se acuerdan que a ellos se les olvidó todo? Cuando ellos estuvieron cautivos en Egipto, se olvidaron de Dios. O sea, muchos no sabían ni quién era Dios, ¿sí? No sabían lo que Dios pedía de ellos, no tenían una relación con Dios. Entonces Dios tuvo que educarlos desde cero, ¿sí? Desde cero. Tuvo que tratarlos como bebés prácticamente, ¿no? Entonces, Dios vio conveniente hacer todo esto para que ellos entendieran plenamente el plan de salvación. No era porque Dios quería que le estuvieran adorando y haciéndole sacrificios, etcétera, y ceremonias, no. Dios no necesita eso. Entonces, les tuvo que explicar con manzanitas, como decimos, ¿sí? Con figuras, con muebles de aquel templo, con los sacrificios, para que ellos pudieran entender lo que Dios tenía para ellos,
¿sí? Cómo Dios había hecho provisión para la salvación del ser humano. Así que es bien interesante esto, ¿verdad? Vamos a Hebreos 9:22 y 10:4. Vamos a leer dos textos ahí en Hebreos. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a darles lectura. Hebreos 9:22 y 10:4. Y no pierdan por ahí este libro de Hebreos. Vamos a utilizarlo ahorita. 9:22. Vamos a leer qué dice. ¿Alguien nos ayuda a leerlo? Hebreos 9:22. ¿Quieres que lo lea, Isaí? Aquí lo tengo. Adelante. Y dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ok, ¿qué les parece? Dice que lo que exige la ley, ¿qué es? Dice ahí, sangre. Sangre, ¿sí? Del pecador. Entonces, pero aquí la buena noticia es que Dios mismo se ofreció. Él ofreció su sangre para que el ser humano, para que el transgresor no tuviera que pasar esa suerte. ¿Qué les parece? Eso es algo increíble, ¿sí o no? Nosotros a lo mejor lo vemos como se nos habla tanto de esto. Muchos desde niños lo hemos escuchado, entonces como que se nos hace muy normal, ¿no? Todo, pero cuando lo analizamos bien, eh, no podemos más que sorprendernos, maravillarnos, incluso hasta podemos ni siquiera entenderlo. Dice la señora Ellen White que los mismos ángeles, hasta nuestros días, fíjense bien, hasta el día de hoy, ellos no comprenden por qué lo hizo Jesús, por qué se ofreció. No lo entienden, o sea, por más que piensan, fíjense, los mismos ángeles, y no, dice, es que ¿cómo? Y para nosotros a veces lo vemos muy normal, ¿no? Ah, pues sí, Jesús vino y murió por nosotros, ¿verdad? Lo sabemos, lo decimos, lo cantamos, lo leemos, se nos hace algo muy común, ¿no? Pero a veces nos hace falta un poquito pues el meditar, ¿no? Precisamente en ese hecho. Que no sea nada más un dato que tenemos, ¿no? O información. Ay, ¿y qué? ¿Y sabes lo que hizo Jesús por ti? Pues sí, vino y murió en una cruz por mí. Pues sí, pues así fríamente lo vemos, ¿no? Muchas veces. Pero nos dice aquí que la ley exigía sangre y exigía mi sangre, ¿sí? Y, y bueno, aquí les digo, es una muy, muy buena noticia porque, bueno, si yo quiero pagar, pues puedo hacerlo también, ¿sí o no? Si yo quiero pagar, podemos estar a cuentas con Dios, pero hasta ahí llegamos, ¿sí? Si queremos estar a mano con Dios. Pero no tenemos que llegar a eso, dice Dios, y hace una pregunta Dios por ahí, no creo que es en Isaías, él dice, ¿por qué tienen que morir? ¿Por qué? Dice Dios. Si yo les estoy ofreciendo algo mejor. Entonces, no hay necesidad de llegar a tener que pagar nosotros, ¿sí? Por nuestros errores. Hebreos 10:4. Vamos a ver qué dice. Hebreos 10:4. Aquí lo tengo, ¿te ayuda? Sí, adelante. Gracias. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Muy bien. Está bien claro, ¿verdad? Lo que nos dice por ahí. Saben que tenemos que entender esto también porque, bueno, sabemos, ¿no? Que estas ofrendas eran para perdón de pecados. Pero aquí dice Dios bien claro que no era por el animalito o por su sangre, ¿sí? Que se perdonaban los pecados. Dice, eso no tenía poder, ¿sí? La sangre de los animales no tiene poder de quitar mis pecados. El único que lo hace es Dios, ¿sí? Entonces, todo esto nada más era un símbolo, ¿sí? No era de que, como miren, el pueblo de Israel llegó a creer, ¿sí? Que por esas ofrendas, pues ya la tenían hecha, ¿verdad? Y, y Dios en muchas ocasiones les decía, miren, yo no me gozo en esto, no me gusta, es más, dice, abomino esas ofrendas, yo, me dan asco, podríamos decir. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque eran nada más símbolos y el pueblo de Israel creyó que ahí estaba el objetivo, ¿no?
Y ya sacrifiqué el corderito, ya la hice. Y ellos seguían viviendo una vida desordenada, alejada de Dios, o sea, perdieron de vista el objetivo. O sea, Dios quería enseñarles que es a través de la fe en Dios, no a través de las ofrendas. Y ahora les digo, ahora nosotros en nuestros días podemos llegar a pensar lo mismo. Por ejemplo, hay religiones donde si tú pones un dinero por ahí, pues ya tienes la salvación, ya tienes un terrenito allá en el cielo, donde si haces tal o cual cosa, pues ya tienes el favor de Dios. Y a lo mejor podemos decir, bueno, pero esas prácticas no las tenemos aquí en nuestra iglesia, no. Pero podemos llegar a pensar también que porque yo me porto bien, ¿sí? Porque guardo los mandamientos de Dios, porque guardo el sábado, porque diezmo, porque ayudo, porque predico, ya me gané el favor de Dios, ¿sí? Y ya tengo ahí un pie en el cielo. Y no es así. Entonces aquí Dios dice, no son las ofrendas lo que te va a salvar, ¿sí? Y aquí es igual, o sea, no es porque te portes bien, no es porque prediques el evangelio, no es porque guardes el sábado, no es porque no digas groserías, no es porque no robes. Por eso no nos vamos a salvar, ¿sí? Es por la fe en quién, en Jesús, ¿sí? Entonces ellos perdieron de vista eso y ojalá que nosotros no lleguemos a pensar que es por nuestros méritos, por lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Que obtengo el perdón de mis pecados. No, no es así, ¿sale? Hebreos 8, vamos a ir al capítulo, 2 capítulos atrás y vamos a analizar rapidito este capítulo. Porque es muy, muy interesante, ojalá que no nos perdamos detalle de esto. Es muy importante para entender nuestra salvación también, de qué depende, qué es lo que yo tengo que hacer o no hacer, ¿verdad? Entonces son asuntos importantes, aunque a veces no pensamos que todo esto del santuario y esas ceremonias, eso no tiene nada que ver conmigo. Mira lo que dice Hebreos, 8. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice, lo principal que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo. Ustedes recuerdan que en aquel santuario, en el desierto, había un sacerdote que era el representante del pueblo delante de Dios. Y ahora aquí dice Pablo, dice, bueno, ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que está sentado, dice aquí, a la diestra de la majestad de Dios en el cielo. ¿Quién es ese sacerdote? Dice, él es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Es decir, en el cielo hay otro santuario, él es el original, el de aquí era una copia, ahorita lo vamos a ver. ¿Y quién es ese sacerdote? Es Jesús, ¿sí? ¿Y qué hace él? Bueno, dice que el sumo sacerdote, les digo, era el que daba la cara por el pueblo, ¿sí? ¿Qué hace Jesús como sumo sacerdote? Pues también mete las manos al fuego por nosotros, ¿sí? Nos está representando en el cielo, ¿qué les parece? Entonces, usted y yo no tenemos de qué preocuparnos, no tenemos que estar pensando, ¿qué va a ser de mí el día del juicio? ¿Sí? Que a veces sí nos estresamos con ese asunto. Cuando escuchamos hablar del juicio, pues se nos vienen a la mente todas las que debemos, ¿sí o no? Y decimos, pues no, o sea, no tengo oportunidad de salvación. Dice, todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. De ahí que era necesario que Jesús también tuviese algo que ofrecer. Sí, más o menos hilando el asunto, dice, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que ofrecieran presentes según la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado. O sea, Dios le mostró el santuario celestial, le dijo, quiero que hagas algo similar a esto. ¿Sale?
Dice versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, ¿no? Dice el de los sacerdotes, pues era una sombra, nada más, dice un reflejo de algo superior, ¿sí? Dice, lo que está haciendo Jesús es mejor todavía, por cuanto es mediador de un pacto basado sobre mejores promesas, ¿sí? Dice, si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado según un segundo pacto, ¿sí? No quiere decir que Dios la regó, ¿sí? Porque podemos pensar eso, ¿no? Porque dice aquí que tenía un defecto el pacto. Lo que nos está diciendo Pablo aquí realmente es, si el ser humano no lo hubiera violado ese pacto, dice, no hubiera habido necesidad de ¿qué? De un segundo pacto. Pero el ser humano metió la pata, desobedeció, violó el pacto, entonces Dios tuvo que intervenir, ¿sí? Otra vez, ahí va, hubo un nuevo pacto. No diferente, ¿sí? Igual, pero ya era otro porque el otro fue anulado por nuestra desobediencia, ¿sí? Dice, pero Dios, reprendiéndolos, les dijo, vienen días, dice el Señor, en que, dice, concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Esto lo estudiamos la semana pasada. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ahí está el problema. Ese fue el defecto que hubo, ¿sí? No permanecieron en mi pacto, dice Dios, y me desentendí de ellos. Dice, bueno, rompieron el pacto, bueno, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, ¿sí? Refiriéndose cuando Jesús viniera, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ninguno enseñará, dice, a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Al llamar nuevo a este pacto, fíjense en lo que dice, declara anticuado el primero, ¿sí? O sea, no que, ¿cómo le digo? Lo que pasa es que nuestras traducciones nos pueden medio que engañar un poquito, ¿no? Aquí, por ejemplo, en mi traducción dice anticuado, y cuando nosotros decimos que algo es anticuado, pues es que está fuera de que, pues de moda, ya no sirve, ¿no? Ya eso ya quedó atrás. Pero no, aquí lo que nos dice Dios realmente es que, dice, al llamar nuevo este pacto, dice, quiere decir que el otro, o sea, el antiguo, ya no valía porque, otra vez repetimos, ¿no? Porque el ser humano lo violó, entonces ya no valía, entonces Dios tuvo que hacer uno nuevo, ¿sale? Espero que esté claro eso. Dice, y lo anticuado se envejece y desaparece, o sea, ya lo que quedó atrás, pues allá va a quedar, ¿sí? Si el ser humano lo violó, eso ya no sirve más, ¿sí? Ese pacto ya se violó, se anuló y va a desaparecer, dice Dios. Entonces, tengo que hacer algo nuevo, dice Dios. Dice, el primer pacto tenía, dice capítulo 9, vamos a pasar al capítulo 9, dice lo siguiente, el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita, ¿no? Dios les pide un santuario, un lugar especial donde había ceremonias, sacrificios, ritos, fiestas, eh, algo que a lo mejor no llegamos a entender nosotros, ¿no? Es muy diferente a lo que es la adoración hoy o lo que es el templo hoy, ¿verdad? Dice, pero en el primero dice, había muchas reglas, y ustedes las pueden leer ahí en Levítico, por ejemplo. Muchas reglas que tenían que cuidar a detalle, ¿sí? Para cumplirlas. Dice, se levantó una tienda en su primera parte llamada lugar santo. Dice, estaban las lámparas, la mesa, los panes de la presencia. ¿Se acuerdan todos esos objetos que había por ahí, muebles? Eso estaba en el lugar santo, dice, en su primer departamento. Dice, y tras el segundo velo, o sea, en el lugar santísimo, aquí lo dice, se llamaba el lugar santísimo, tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná
la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos estaban allá dentro del arca. Dice, y sobre ella los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De estos objetos no hablaremos ahora en detalle, dice Pablo. Ahorita nomás estoy así como, nomás recordándoles, dice, ¿verdad? Dice, no vamos a profundizar mucho en eso, pero, dice versículo 6, esas cosas eran ordenadas así. En la primera parte entraban siempre los sacerdotes a cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte entraba solo quien, dice ahí, solamente el sumo sacerdote, o sea, el principal. Hasta el lugar santo, dice, entraban pues todos los levitas, todos los sacerdotes. Nada más una persona podía cruzar el velo al lugar santísimo, que era el sumo sacerdote. Dice en el versículo 7, dice, una vez al año nada más, o sea, no podía entrar ahí cuando le diera su gana, aunque fuera el sumo sacerdote. Tenía que entrar una vez al año y no cualquier día tampoco, el que se le antojara, no. Tenía que ser un día especial, el día de la expiación, el Yom Kippur, que también por aquí lo hemos mencionado últimamente. Dice en versículo 7, dice, entraba una vez al año, no sin llevar sangre. Fíjense bien cómo tenía que entrar ahí, o sea, no era cualquier cosa. Dice, tenía que ofrecerla por sí mismo, primeramente por él mismo y luego por los pecados de quién? Del pueblo. Dice, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras que la primera tienda estaba en pie, en camino al lugar santísimo, no estaba aún abierto. ¿Sale? O sea, nadie podía entrar ahí más que el sumo sacerdote. Y tenía que hacerlo con mucho cuidado, con muchas especificaciones. Versículo 9 dice, bueno, así que dice, el lugar santísimo no estaba abierto. Eso entendemos, dice el versículo 9. Esto es símbolo para el tiempo actual, que indica que esos presentes y sacrificios no pueden limpiar la conciencia del adorador. ¿Sí entendimos? O sea, esas ofrendas no nos libraban, ¿sí? Bueno, ahorita nosotros no, pero en aquel tiempo no era lo que los limpiaba de pecado, el llevar al corderito, ¿sí? No los limpiaba de pecado. ¿Cuál era el asunto aquí? Bueno, dice, era un símbolo nada más, aquí lo repite Pablo. Dice, ya que consisten solo en que comidas, bebidas, diversos lavados, ceremonias, impuestas hasta el tiempo de la renovación, ¿sí? O sea, dice, eran puros ritos, ¿sí? Pero ellos tenían que entender qué significaba cada cosa, ¿sí? Cada que se lavaban las manos, cada que hacían esto, cada que ofrecían al cordero, cada que entraba el sumo sacerdote, cualquier cosa que se hacía en el santuario, todo tenía un propósito, todo tenía un significado. Eh, no era nada más porque fueran así muy estrictos los judíos, ¿no? O sea, todo venía de parte de Dios, esas ordenanzas. Entonces, todo tenía un sentido, aunque para nosotros podemos decir, pues, ¿qué era tanto eso? ¿No? Como que no lo entendemos, ¿no? Pero tenemos que estudiar a profundidad este asunto. Dice el versículo 11, no, 2, sí, el 11. Dice, pero Cristo ya vino. Ahora es sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra, dice, es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre. Es decir, no es de este mundo ese santuario, ese templo. ¿Qué les parece? Cristo entró en ese santuario una vez y para siempre, dice, no con sangre de machos cabríos, como lo hacía un ser humano aquí, cuando entraba al lugar santísimo, él no hacía eso, dice, sino que entró a ese lugar con su propia, ¿qué dice? Con su propia sangre y consiguió la eterna redención. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que guardar leyes, tiene que portarse bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice aquí que ya eso ya está ganado, ¿sí? Pues el favor de Dios usted ya lo tiene.
Y entonces pueden decir, ah, bueno, entonces ¿para qué obedezco la ley? Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué guardo el sábado? ¿Para qué estudio la Biblia? ¿Para qué oro? Si ya soy salvo. Ah, bueno, todo eso lo hacemos nosotros por agradecimiento a quién, a Dios. ¿Sí? No para ganarme el cielo, no para que Dios me perdone mis pecados, no. Eso era lo que al principio no entendía, por ejemplo, Martín Lutero. ¿Sí? Martín Lutero pensaba que Dios era un Dios severo, castigador, eh, pues ajeno a sus necesidades, hasta que un día entendió que no era así. Estudiando la Biblia, se dio cuenta de que había vivido engañado toda su vida, ¿sí? Que él no tenía que hacer absolutamente nada para ganarse el favor de Dios. No tenía que pagar indulgencias, no tenía que pagar mandas, ni hacer nada, ¿sí? Para ganar el favor de Dios, ¿no? Y es que es bien difícil, yo estoy seguro que es difícil para todos nosotros. A lo mejor si lo entendemos y lo aceptamos, ¿no? Y decimos, ah, ok, es cierto eso, pero en nuestra vida diaria eh, no es así, no es tan fácil, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, cuando hacemos algo que está mal ante Dios y de pronto se nos viene un problema, obviamente pues consecuencia de aquello que hemos hecho, decimos, ay, pues ahí está Dios, ¿verdad? Con el látigo, ya está. Luego, ¿verdad? La consecuencia, ahí está el castigo que Dios me mandó. Luego cuando hago algo mal, digo, se me hace que Dios ya no me va a perdonar. Se me hace que Dios ya no me va a escuchar cuando le pida perdón, cuando le ore, ¿sí? Porque debo esto y esto, ¿sí? Entonces, creemos que es en base a a nuestras obras, ¿sí? ¿Por qué creen que mucha gente, nos pide que oremos por ellos? Incluso yo estoy hablando de gente que es cristiana. Oiga, hermano, ore por mí. Porque pensamos, fíjense, muchas pensamos que mis oraciones no son suficientes. ¿Por qué? Porque a veces me considero pues muy malo, muy pecador, que a mi Dios no me escucha tanto como va a escuchar al pastor, por ejemplo. Entonces yo digo al pastor, pastor, ore por mí, ¿sí? Porque digo yo, pues el pastor es más bueno que yo, a él lo escucha más Dios que a mí, lo quiere más Dios a él que a mí, ¿sí o no? Llegamos a pensar eso. Y no es así, o sea, no es por lo que yo haga que Dios me ame o no me ame. Es más, nosotros no podemos hacer nada, fíjense, para que Dios nos deje de amar. Nada. Y usted puede pensar en la peor cosa que alguien puede hacer y eso no hace que Dios lo deje de amar. Eh, les digo, es complicado entender eso, ¿sí? Porque nosotros creemos que es en base a, pues, a ver qué tan bueno soy, pues es la bendición que recibo de Dios, es el amor que recibo de Dios, y no, así no funciona esto. Entonces, dice aquí, porque dice, si la sangre de toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los impuros santifican para purificar la carne, o sea, si es a través de los sacrificios y la sangre de estos animalitos, dice, pues mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Es decir, yo primero tengo que ir a Dios, dice aquí. Él me va a purificar a su manera y en su tiempo, en su momento, me va a ir perfeccionando, me va a ir limpiando, me va a ir cambiando. Dice, para que ustedes puedan servir a Dios, es decir, para que tú puedas guardar la ley, para que puedas vivir una vida ejemplar, para que dejes de hacer ciertas cosas, primero tienes que ir a Jesús, creer en Él, entregarle tu vida. Y nosotros lo hacemos al revés, primero queremos cambiar para que Dios nos acepte, ¿sí o no? Decimos, no, pues tengo que portarme bien para luego acercarme a Dios o para luego poder orarle o para que luego me escuche.
¿sí? O sea, hacemos todo al revés, pero esto, bueno, es obra del enemigo, obviamente, ¿verdad? Y sigue diciendo versículo 15, por eso Cristo es mediador del nuevo pacto, para que ahora que Él murió, perdón, dice, para perdonar los pecados cometidos bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este fue el texto que estudiamos en la semana, dice el 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Con la muerte, el testamento queda confirmado y no es válido entre tanto que el testador vive. Esto era una costumbre pues de la antigüedad. Ahora dice, por eso, ni aún el primer pacto fue inaugurado sin sangre. ¿Sí? O sea, siempre había muerte, dice, desde Adán. Esto no pasó nada más allá en el desierto, en el Éxodo, no. ¿Sí? Desde Adán, ahorita lo leímos, ¿no? Dice, siempre hubo, ¿qué? Siempre hubo sangre. Así que en el nuevo pacto también, ¿y cuál fue ya no había corderitos más que sacrificar? Ahora Jesús se ofreció como aquel corderito, ¿sí? Dice, por eso, dice, ni aún el primer pacto fue inaugurado sin sangre. Dice, cuando Moisés leyó al pueblo todos los mandamientos de la ley, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo y lo roció al libro mismo, dice, también todo el pueblo, y dijo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además, con la sangre roció también, dice aquí, el santuario, todos los objetos de culto, dice, porque según la ley, casi todo se purifica con la sangre. Y sin efusión de sangre, no hay perdón. ¿Qué les parece? Así que si nosotros queremos perdón, dice aquí, bueno, no tenemos de otra. ¿Sí? O sea, hay dos opciones. O acepto la sangre de Jesús o tengo que pagar con la mía. ¿Qué nos conviene más? Obviamente aceptar a quién, a Jesús. Pero qué difícil, ¿sí o no? Porque nosotros forzosamente a veces queremos pagarle a Dios, porque me quiero portar bien para ganarme su favor, para caerle bien a Dios, ¿sí? Y cuando yo quiero pagarle a Dios, entonces estoy rechazando ¿a quién? A Jesús. ¿Se fijan lo grave de este asunto? Así como el pueblo hebreo, ¿sí? Cuando ellos llegaron a creer que porque sacrificaban esos corderitos ya la habían hecho, o como lo hizo Caín, que dijo, yo voy a hacerlo así a mi manera. Estaban rechazando a quién, prácticamente a Jesús. Entonces yo puedo estar rechazando también el sacrificio de Jesús al yo tratar de pagarle a Dios con mis buenas obras. Y es que nos cuesta mucho trabajo entender que el sacrificio de Jesús fue algo gratuito. O sea, Él no me está cobrando por lo que Él hizo. Y nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida a pagar las cosas, ¿no? O sea, si quiero algo, pues tengo que pagar por ello, tengo que esforzarme por ello, ¿sí o no? Hay un dicho que decimos comúnmente, decimos que nada es gratis en la vida, ¿sí o no? Bueno, aquí les puedo decir que esto es gratis, ¿sí? El regalo de Dios es gratis. Él no me está cobrando por eso. Y podemos decir, entonces, ¿por qué si quiere que le obedezca? Y entonces, ¿por qué no? ¿Sí? Él se ofreció y la obediencia es algo que va a salir de mí, no porque tengo que pagarle, ¿no? Es por amor, por agradecimiento, porque quiero ser mejor persona, porque quiero ser un ejemplo, porque quiero ser como él, ¿sí? No porque quiero pagarle, porque no hay forma. Y si la única forma es con mi vida. Entonces es algo que a nosotros no nos conviene, obviamente, ¿verdad? Seguimos leyendo el 22, dice, fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuese purificada con esos sacrificios. O sea, lo que había aquí en la tierra, dice, pues se purificaba con la sangre de los animalitos, ¿sí? Simbólicamente.
pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos, dice, o sea, realmente, dice, o sea, esa sangre, pues no, o sea, no servía de nada más que para concientizar al ser humano de la situación en la que estaba. Entonces dice aquí, las realidades, o sea, la neta, como decimos, o sea, se necesitaba algo mejor que la sangre de un animalito, ¿sí? Dice 24, versículo 24, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo una copia, repite nuevamente, el del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta, ¿qué dice? Por nosotros ante Dios. Usted no tiene que responder por usted mismo, ¿sí? Hay alguien que está dando la cara por usted y por mí, y eso nos debe de mantener tranquilos, nos debe mantener confiados, con esperanza, ¿sí? Porque Dios no está viendo lo que usted es, ¿sí? Lo que hizo, lo que dijo, a dónde fue, o lo que no hizo, ¿sí? Dios está viendo ¿a quién? A su Hijo, a Jesús, que es su representante, mi representante. Dice, yo vengo aquí a nombre de Carlos, de Silvia, de Dani, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que preocuparnos? ¿Se fijan? Cuando nos da miedo todo lo del juicio, dices, uy, no, pues yo soy de lo peor, ¿no? Y debo todas estas. Y entonces cuando empezamos a ver lo que somos nosotros, pues obviamente no tenemos oportunidad, ¿sí? Y eso nos puede angustiar. Pero si nos damos cuenta de que hay alguien que está a mi nombre, o sea, está representándome allá en el cielo, y dice, aquí está, aquí estoy a nombre de fulanito, y enseña, dice las marcas en sus manos, ¿sí? Y le dice a Dios, Él me aceptó, ¿sí? Así que yo respondo por Él. Yo pagué por Él. ¿Qué les parece? Es algo increíble, ¿no? Y a veces difícil de entender, de aceptar, pero esa es la realidad, ¿sí? Tampoco, dice el 25, entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. Dice, de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo, ¿sí? Pero ahora, dice, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre. Es decir, dice, cuando habla aquí del final de los siglos, está hablando del tiempo final, y nosotros sabemos que justamente cuando Él entró en el santuario, perdón, en el lugar santísimo, comenzó el tiempo del fin, ¿sí? Aquí nos lo aclara también Pablo. Dice, así que ya dicen los días finales, entró nada más una vez, y eso fue suficiente, dice, y se presentó ante Dios para quitar el pecado por medio del sacrificio de quien, de un corderito, no, el sacrificio de sí mismo, dice, así como está ordenado que los hombres mueran una vez después que enfrenten el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez sin relación con el pecado. Dice, y aparecerá, perdón, dice, la segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. ¿Qué les parece? ¿Usted está esperando a Jesús? Pues ya la hizo. Entonces tenemos que aceptarlo, tenemos que creer en esto, en esta verdad. Obviamente tenemos que pedirle a Dios que nos cambie, que mejore nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras acciones. Tenemos que pedirle que nos haga semejantes a Él, ¿sí? O sea, el hecho de que digamos, ay, yo lo acepto, eso no nos exime de vivir la vida como se nos antoje, ¿sí? Entonces, va de la mano, ¿sí? Pero esas buenas acciones que podemos llegar a hacer no nos van a salvar. Cristo fue el que pagó, Cristo fue el que nos salvó. Lo demás es una consecuencia de mi entrega a Él, ¿sale? Ojalá que podamos entender esto en nuestras vidas
Y vamos terminando con este parrafito que lo leyeron por ahí ustedes en la semana. Del libro La fe por la cual vivo. Dice, no es voluntad de Dios que seáis desconfiados y que torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos. ¿Les ha pasado? Ahorita lo mencionábamos. Hoy es que Dios no me quiere, es que Dios ya se olvidó de mí, es que Dios no me escucha. Es que, pues, hermano, ore por mí, porque yo siento que a mí Dios no me escucha, decimos, ¿verdad? Porque somos, ¿qué? Nos sentimos pecadores e indignos. Podéis decir, fíjense bien, aquí nos da la solución, dice, bueno, no quiere decir que no sea cierto, o sea, sí somos de lo peor, sí, todos somos pecadores, somos indignos, todos también. Dice, entonces digan esto, dice ella, sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito, ¿qué? Un Salvador. Porque yo no puedo salvarme solo, ni me va a salvar el pastor, ni mi mamá, ni mi amigo, nadie. ¿Sí? Necesito de un Salvador, de Jesús necesito. Entonces, precisamente porque soy de lo peor, necesito de Jesús. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación. Eso también tenemos que entenderlo, porque a veces sí no la creemos, ¿no? De que, pues no creo que yo no estoy tan mal, ¿verdad? Como esta bola, decimos. O como el vecino, o como el hermano X, o como mi amigo. ¿Sí? Creo que yo estoy mejorcito, ¿eh? Ahí la llevo. No, tenemos que entender que no hay, dice aquí, no hay bondad en nosotros, no hay, ni mérito alguno para pretender salvación. Pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta es, dice aquí, mi única defensa, mi única oportunidad, mi única salida, mi única salvación. ¿La sangre de quién? De Cristo. Es una bonita oración, ojalá que podamos repetirla en nuestra mente siempre que nos sintamos así, porque cuando nos sentimos pecadores, indignos, sucios, de lo peor, tendemos a alejarnos de Dios, ¿sí? Porque eso es lo que nos provoca el enemigo, decir, ay, hipócrita, ¿sabes qué? ¿Para qué vas ahí con Dios? Otra vez la regaste, ahí vas, ¿y cuántas veces le has prometido? Y eso nos apachurra, obviamente, el sentirnos así. Pero aquí dice, bueno, precisamente porque soy así, porque soy mentiroso, porque soy ladrón, porque soy grosero, porque soy desobediente, ¿sí? Porque soy borracho, o lo que a ustedes se les antoje, ¿sí? Por eso necesito ¿a quién? A Dios. Por eso necesito estudiar, por eso necesito ir a la iglesia, por necesito orar, porque soy de lo peor. Por eso dijo Jesús que él había venido a este mundo ¿a qué? Por los enfermos, dijo él. Dice, los sanos, pues no, yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar a los enfermos, a los pecadores. Entonces, qué bueno, ¿no? Que vino por nosotros, a buscarnos a gente como nosotros. Por la gente buena, pues él no vino, ¿sí? Por los que se portan bien, tampoco. Entonces, qué padre, ¿no? Que haya pensado en la gente de lo peor, como lo somos, pues todos, realmente, ¿no? Porque todos lo somos, pero algunos no nos la creemos, ¿verdad? Que somos así tan malos. Dice, hay un solo canal y este es accesible ¿a quiénes? A los que se portan bien también, ¿no? Dices, a todos. La oportunidad es ¿para quién? Para todos. Por medio de este canal, el alma penitente y contrita recibe abundante perdón y hasta los pecados más negros son ¿qué? Lavados. Y lo dice Isaías, ¿verdad? Dice, si tus pecados fueran como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Entonces, no hay pecado que Dios no le vaya a perdonar. Y podemos decir, oye, pero es que ese es un asesino, y un traficante, y hizo esto, y mató a la esposa, y se robó un banco, y cosas que a nosotros nos parecen así,
que decimos, no, eso no tiene perdón, ¿sí? Dice, los pecados más negros son lavados. Estas lecciones fueron enseñadas al pueblo escogido de Dios hace miles de años. ¿Desde quién? Desde Adán. No fue ahí en el desierto, fue desde Adán. Y no fue para mantenerlos ocupados ahí, adorando a Dios, no. Fue para que ellos entendieran estas verdades, ¿sí? Dice, se repitieron en diversos símbolos, en figuras, para que quedara afirmada en cada corazón la verdad. Aquí está el objetivo de todo esto, los que no entendíamos por qué tanta ceremonia, ¿eh? Para que quedara, dice, grabada en cada corazón la verdad de que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón de pecados. La justicia existe la pena del hombre. Si queremos justicia, pues ahí está. Tenemos que pagar nosotros, ¿verdad? Pero dice, pero Cristo pagó la pena de un Dios. Dice, Él no necesitaba la expiación del tormento para sí mismo. Todos sus méritos y la santidad fueron ofrecidos al hombre caído como un ¿qué? Un don, y un don no se cobra, ya dijimos, un regalo, no se cobra. Dice, él no lo hizo por él, o sea, él no había pecado, o sea, él que tenía que pagar de esa manera, ¿no? Dice, todo eso lo ofreció como un regalo ¿para quién? ¿Para la gente buena? No, dice, para el hombre caído. Así que, ojalá que, pues, todas estas grandes lecciones, ¿sí? Nos hagan reflexionar en nuestra vida, que podamos entender el verdadero propósito, ¿sí? de todas estas ceremonias, de los sacrificios, que podamos entender lo que Dios está haciendo por nosotros actualmente, ¿sí? Como nuestro representante en el cielo. Y bueno, que podamos también vivir de una manera acorde a lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? En agradecimiento, por amor a Él, y que podamos cada día ser semejantes a Él, que sigamos creciendo en ese asunto, pero obviamente no va a ser por nuestro esfuerzo. Tenemos que pedirle a Dios que Él viva en nosotros, ¿sí? Y que pueda Él manifestarse en nuestras vidas de esa forma, ¿no? Que la gente pueda conocerle a través de nuestro diario vivir. Que Dios nos bendiga.